Muy buenos días. Por la autoridad que me confiere la Constitución Política de la República de Colombia y sus leyes, el titular del Juzgado 39 Administrativo de Bogotá de la sección cuarta de Impuestos ordena abrir e instalar la audiencia de alegaciones y juzgamiento en la causa judicial 2015-007, contentida del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurada por San Mateo Botero y Compañía Limitada contra Bogotá Distrito Capital, Secretaría de Hacienda Distrital de Impuestos, Dirección de Impuestos Distritales. El despacho informa que ha designado como secretaria ad hoc a la doctora Ana María García Galeano, en quien no concurre causal de inhabilidad o incompatibilidad para el ejercicio del cargo, manifestación que se entiende realizada con el desempeño de las labores como hasta la presente. Bien, de otra parte, en la sala de audiencia se encuentran las señoras apoderadas, tanto de la parte demandante como de la parte demandada. La relevaremos de su identificación por ya ser conocida ampliamente. Sin embargo, en el caso de la señora apoderada del Distrito Capital, esto es la doctora Egna Carolina Olarte Márquez, es de anotar que presenta poder de sustitución debidamente diligenciado con los requisitos del Código General del Proceso para actuar en esta específica diligencia. Verificado el expediente, también se encuentra que el abogado principal tiene la facultad para sustituir, por tanto se le reconoce personería jurídica para actuar en la presente diligencia. Igualmente, pues como es de entender, queda facultada para interponer todos los recursos de ley que ella considere y ejercer todos los actos de representación en defensa del Distrito Capital. Incorpórese al expediente el respectivo poder. Bien, antes de concederle a las doctoras el uso de la palabra para alegar de conclusión por el término de 20 minutos, es de anotar que en la última diligencia, última audiencia que tuvimos fue el 7 de septiembre de 2015. En esa audiencia se recaudó la prueba documental, de la misma se dio traslado para los efectos pertinentes de controversia o de contradicción y sin que hubiera ninguna manifestación de las partes, e igualmente se fijó para el día de hoy, en la hora que nos ocupa, la realización de la presente audiencia de alegatos y de juzgamiento. El despacho no observa causal de nulidad que invalide lo actuado, sin embargo, requeriremos a las señoras apoderadas para que nos manifiesten si existe algún vicio procesal que afecte lo actuado entre la finalización de la diligencia de el cierre del periodo probatorio y el inicio de la presente. Señora apoderada de la parte demandante. Gracias, no se advierte ninguna irregularidad. Señora apoderada de la parte demandada. Gracias, señor juez. Del mismo modo, tampoco se advierte ningún vicio que afecte lo actuado. Bien. Coincidimos o coincido con las colegas, por lo tanto, autorizados nos encontramos para continuar en audiencia. Bien. Le concedemos el uso de la palabra a la señora apoderada de la parte demandante hasta por el término de 20 minutos para presentar alegaciones de conclusión. Doctora, por favor. Gracias. Bueno, en esta oportunidad voy a desarrollar los alegatos de conclusión, primero dejando claro qué es lo que se discute en este proceso. Aquí se discute un asunto, un aspecto, digamos, enteramente formal que tiene que ver con la procedencia de la solicitud de devolución por pago en exceso y de lo no debido, cuando las declaraciones están en firme, es decir, que se están solicitando dentro del término, la devolución dentro del término
de la acción ejecutiva, de la prescripción de la acción ejecutiva conforme al decreto 1000, artículo 11. Y otro asunto enteramente sustancial que tiene que ver con la procedencia de gravar los ingresos por inversiones permanentes con impuesto de industria y comercio. En este orden de ideas, de esta forma, teniendo en cuenta estos dos aspectos en discusión, uno formal y sustancial, desarrollaré los alegatos de conclusión. En relación con el primer punto, que es meramente formal, es decir, sobre la procedencia de la solicitud de devolución por pago en exceso y de lo no debido, y si es posible, digamos, negarla debido a que hay firmeza de las declaraciones, tal como lo alega el apoderado de la parte demandada, simplemente voy a referenciar 3 sentencias. Ya es doctrina probable que las solicitudes de devolución por pago en exceso y de lo no debido no requieren de la corrección de la declaración y no se deben hacer dentro del término de firmeza de las mismas. Simplemente se deben hacer dentro del término de caducidad de la acción ejecutiva, es decir, 5 años después de que se haya generado el pago en exceso y o de lo no debido. Este despacho estimará qué naturaleza, pues, en este caso le corresponde esta solicitud de devolución que se radicó por parte de mi representada. Al respecto, entonces, voy a enumerar las 3 sentencias, una del 13 de junio, expediente 179-73, otra del 9 de agosto, expediente de 2012, expediente 183-01, y otra del 30 de septiembre de 2013, expediente 201-73. Ahí el Consejo de Estado no pudo haber sido más claro en decir que las solicitudes de devolución y pago en exceso simplemente deben presentarse dentro del término de caducidad de la acción ejecutiva, y en ese orden de ideas descartó cualquier tipo de argumento como los que está planteado en la contestación de la demanda de que se debe corregir la declaración para efectos de solicitar la devolución o que dicha devolución solo procede dentro del término de firmeza de la declaración. Entonces, digamos que en ese punto, en mi opinión, no hay controversia, no solo porque el precedente vertical así lo ha determinado, sino que también el precedente horizontal, es decir, sentencias de esta misma corporación o de estos mismos juzgados, ha establecido que para efectos de solicitar devoluciones por pago en exceso de lo no debido, no se requiere de la corrección de la declaración y son, digamos, pagos que son totalmente diferentes a lo que es un saldo a favor, como se confunde en la contestación de la demanda. Entonces, digamos que en ese punto solicito al despacho que falle a favor de mi representada en el sentido de declarar la procedencia y, digamos, la radicación oportuna de la solicitud de devolución por pago en exceso y de lo no debido del impuesto de industria y comercio por el periodo aquí en discusión. En relación con el punto, digamos, sustancial, que tiene que ver si los ingresos suscitados de inversiones permanentes están sujetos a impuesto de industria y comercio, yo quisiera simplemente también narrar una línea jurisprudencial que al respecto ha proferido el Consejo de Estado. Desde el año 2008, desde antes, desde el año 1992, el Consejo de Estado ha establecido que los ingresos por inversiones permanentes no están sujetos a impuesto de industria y comercio, pero esto a partir de una consideración muy importante, que es el hecho de que aquellas inversiones tienen la calidad de activos fijos. Entiendo que, digamos, no hay punto de discusión en que los activos fijos, o sea, los ingresos provenientes de activos fijos, no están sujetos a impuesto de industria y comercio. Digamos que eso es lo que le solicito al despacho, que en esta oportunidad verifique si esas inversiones sobre las cuales generaron ingresos y sobre los cuales se pagó un impuesto de industria y comercio son realmente activos fijos de mi representada. Es ahí donde debe estar en análisis. Entonces, insisto, desde 1992 el Consejo de Estado ha establecido que esas inversiones o esos ingresos producto de esas inversiones que son activos fijos de una sociedad no están sujetos a impuesto de industria y comercio. Entonces, el 21 de agosto de ese año, 1992, en el expediente 3624, el Consejo de Estado dijo que efectivamente no estaban sujetos a impuesto de industria y comercio. Lo mismo se repitió en el año 2001, en el 2008 y en 1999.
Sobre la calidad de activos fijos, ¿qué es importante resaltar? Se ha establecido la norma contable y también la jurisprudencia ha establecido varias veces que la calidad de activos fijos se determina si aquello es enajenado dentro del giro ordinario de los negocios. Es decir, que si yo poseo un activo el cual no tengo la intención de enajenar porque digamos no me dedico a ello o no lo hago en la práctica, significa que eso formará parte de mi activo fijo y no dentro de mi activo movible. ¿Esto por qué lo resalto y resulta tan importante? Dado que recientemente hubo un fallo o un precedente, digamos, horizontal de esta misma corporación que falló de acuerdo o decidió, fundamentó la decisión de acuerdo a una sentencia del Consejo de Estado del 20 de noviembre, donde aparentemente se concluyó que debido a que la sociedad demandante realizaba de manera habitual y permanente la actividad de invertir en otras sociedades, entonces esos ingresos por esas inversiones estaban sujetos a impuesto de industria y comercio. Al respecto, ese fallo que supuestamente fundamentó la decisión de un precedente horizontal de esta corporación, no dice eso. Sí concluyó en esa oportunidad que esa sociedad demandante sí realizaba de manera habitual y permanente la actividad de invertir y por tanto sus ingresos estaban sujetos a impuesto de industria y comercio, pero en ese fallo también se indica expresamente que lo que se debe analizar es si esas inversiones tienen el carácter de activo fijo o no. Si lo tienen, no deberían entonces los ingresos estar sujetos a impuesto de industria y comercio. En esa oportunidad, digamos que no formaba parte del activo fijo y por eso se llegó a esa conclusión. Sin embargo, eso no es aplicable en esta oportunidad, pues con las pruebas que fueran recaudadas, es decir, con la respuesta a los oficios y con el certificado de revisor fiscal que obra como prueba válida dentro del expediente, se acreditó que mi representada tiene esas inversiones o esas acciones en otras sociedades hace más de 20 años y hasta el día de hoy las mantiene. Es decir, y precisamente en esa sentencia del 20 de noviembre, que se ha utilizado para fundamentar un fallo en contra en estos casos, dice expresamente, y me permito citar, cuando la intervención como asociado en la constitución de sociedades se ejecuta de manera habitual y profesional, lo que tal vez podría afirmarse aquí en este caso de mi representada, lo normalmente acostumbrado es que esas acciones formen parte del activo movible de la empresa, pero eso no obsta a que las acciones formen parte del activo fijo. Y ese es el análisis que yo le solicito hacer a este despacho. Con las pruebas recaudadas y válidamente decretadas en este proceso, se ha demostrado que las acciones que tiene San Mateo en otras sociedades son parte de su activo fijo, pues no tiene la intención de enajenarlas, pues si fuese así ya las hubiera enajenado y las tiene hace más de 20 años. O sea, son acciones que claramente no se van a enajenar dentro del giro ordinario de sus negocios. Entonces, ese es el análisis que le solicito a este despacho que realice teniendo en cuenta las pruebas válidamente decretadas dentro de este proceso, como son la respuesta a los oficios que se dieron por parte de las otras sociedades en las que mi representada tiene acciones y el certificado del revisor fiscal que resalto no ha sido contradecido o no ha sido controvertido por la apoderada o el apoderado de la parte demandada, es decir, que no se ha establecido absolutamente nada en contra de dicho certificado de revisor fiscal, el cual además entonces debería tenerse como plena prueba y todo lo que ahí se indique debe ser perfectamente válido para este despacho. Esto en virtud del principio de que la jurisdicción es rogada. Adicionalmente, el valor que aquí se solicita en devolución está acreditado en el expediente con ese certificado del revisor fiscal que, insisto, es plena prueba dentro del expediente. Ahí dicho tercero justificó el valor que se está solicitando en devolución, se explicó el ingreso que fuera recibido por mi representada producto de esas inversiones permanentes que son parte de su activo fijo y el impuesto de industria y comercio que fuera pagado por San Mateo sobre ese ingreso recibido por parte de un activo fijo.
En este sentido, está acreditado no solo el hecho de que esos ingresos no generan impuesto de industria y comercio, sino que adicionalmente está acreditado el valor que se está solicitando en devolución por terceros, inclusive externos a mi representada. Sobre la procedencia de los intereses, quisiera resaltar un fallo también reciente del Consejo de Estado del 13 de junio, expediente 179-73. En ese fallo precisamente se resolvió sobre la procedencia de una solicitud de devolución por pago en exceso y de lo no debido, y precisamente se abordó el problema jurídico que aquí también se está abordando. Cuánto es el tiempo o la oportunidad para solicitar la devolución de un pago en exceso de lo no debido, si debe hacerse dentro del término de firmeza de la declaración o debe hacerse dentro del término de prescripción de acción ejecutiva, y en esa sentencia se concluyó que efectivamente se debe hacer es dentro del término de la acción ejecutiva de acuerdo al decreto 1000 bajo ese procedimiento, y que es irrelevante el término de firmeza, y adicionalmente dijo que en esas solicitudes de devolución procede el cálculo de los intereses conforme al artículo 863 del Estatuto Tributario. Para no alargarme, no voy a leer la cita, simplemente insisto que el expediente es el 179-73 del 13 de junio de 2013, y ahí claramente se puede leer no solo que proceden las solicitudes de devolución por pago en exceso y de lo no debido dentro del término de prescripción de la acción ejecutiva, sino que adicionalmente ahí se causan intereses corrientes y moratorios a favor del contribuyente. En ese orden de ideas presento mis alegatos de conclusión con el fin de que este despacho haga el análisis sobre la condición o la calidad de activo fijo de las inversiones que tiene mi representada para efectos de determinar si están sujetas a impuesto de industria y comercio, y adicionalmente valore el precedente jurisprudencial que he puesto en consideración con el fin de que se acojan las pretensiones de la demanda. Gracias. Gracias, doctora. Señora apoderada de la parte demandada, por favor. Gracias, señor juez. Como primera medida, pues ratificar todo lo expuesto en el escrito de contestación de demanda. Y siguiendo un poco entonces la presentación de los alegatos de la apoderada de la demandante, me permito entonces, digamos que empezar hablando sobre la procedencia de la solicitud de devolución. Y aquí debo decir que en los actos administrativos proferidos por mi representada se señaló que la entidad demandante debía someterse al procedimiento contenido en el artículo 20 del decreto 807 del 93, el cual refiere o remite al artículo 589 del Estatuto Tributario, que establece el término para las correcciones que disminuyan el valor a pagar o aumenten el saldo a favor, y el artículo 24 del decreto 807, que trata sobre la firmeza de las declaraciones privadas y contempla los 2 años siguientes al vencimiento para declarar. Conforme lo anterior, si un contribuyente, en este caso San Mateo Botero, consideraba que tenía un saldo a favor, debía someterse al procedimiento y iniciarlo dentro del término correspondiente. Esto es, y del material probatorio que se encuentra tanto en el expediente administrativo como el aquí portado, se deduce que la sociedad está obligada efectivamente a pagar el impuesto de industria y comercio, y que obviaron el cumplimiento del requisito previo de corregir sus declaraciones de los periodos correspondientes de conformidad al artículo 20 o dentro del término que contempla el artículo 20 del decreto 807 del 93. Por esa parte, entonces, debo decir que frente a este cargo, al comienzo de las alegaciones de la parte demandante, debo decir que no se cumplió a satisfacción el procedimiento, no se hizo la corrección dentro del término contemplado en el decreto 807, y por esta razón al contribuyente no realizar o no ejercer su derecho en el término, no existe un enriquecimiento por parte de la administración tributaria, puesto que la condición o la extensión contemplada en la ley pues ya se entendía por no hacerlo en el término previsto. Ahora bien, respecto a los activos fijos, tengo que decir que en el caso en concreto le correspondía la obligación a la sociedad demandante de demostrar que el contribuyente percibió esos ingresos por concepto de los dividendos y que ellos no se derivaban del ejercicio de una actividad gravada,
sino que las acciones que fueran enajenadas fueran por el giro ordinario de los negocios, cosa que en vía administrativa, y que es lo mismo que yo le solicito al señor juez en este momento, sea analizada, puesto que en vía administrativa no se logró demostrar por parte de la entidad demandada que estos dividendos formaran parte de ese activo fijo y que fueran parte del giro ordinario de los negocios. Por lo anterior, entonces, también quiero resaltar el punto de las certificaciones aportadas por el revisor fiscal, y si bien es cierto que se señala los dividendos recibidos por la sociedad, hay que tener en cuenta que el Consejo de Estado ha sido claro también en establecer que esos certificados de los revisores fiscales son válidos siempre que se lleven al convencimiento sobre el hecho que se quiere probar. Es decir, los certificados no solo pueden tenerse en cuenta diciendo sí, tenemos estas acciones, se generan unos dividendos, sino que el revisor fiscal pues debe también aportar los documentos tanto internos o comprobantes internos y externos que reflejen la situación financiera y real de la sociedad, en este caso demandante. Por todo lo anterior, señor juez, solamente quiero decir que en el caso en concreto no se evidencia la procedencia de la devolución de lo presuntamente cancelado por concepto de dividendos, que lo ha alegado aquí por la parte demandante, por cuanto no se demostró que el pago de ICA proveniera de ingresos percibidos por concepto de dividendos, ni que dichos dividendos no se hicieran por parte del giro ordinario de los negocios. Además, insistiendo que no se cumplió con el requisito, como lo llamó la apoderada de la parte demandante del formal, de realizar las correcciones dentro del término previsto en el artículo 20 del decreto 807 del 93. De esta forma solicito entonces respetuosamente al señor juez sean denegadas las pretensiones de la demanda, se absuelva a mi representada y se mantenga la legalidad de los actos aquí acusados. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Bien. Este es de aquellos casos en donde hay precedentes que de pronto a veces pueden generar ciertas dudas, precedentes judiciales, por supuesto, que dan para interpretaciones variadas. Sin embargo, pues este despacho considera que sí hay una línea identificable en los asuntos que nos ocupan. En primer lugar, lo primero que una administración, cualquier administración, e inclusive la fiscal, por supuesto, bajo el principio de justicia y equidad en materia tributaria y también bajo el principio de eficiencia en la misma materia, y conforme al artículo 29 constitucional, debe aplicar estrictamente el procedimiento para el caso de los trámites respectivos, por varias razones. En primer lugar, una solicitud de pago de lo no debido implica el ejercicio del derecho de petición del artículo 23 como derecho fundamental de aplicación inmediata, y ello exige la tramitación de esa petición conforme a los canales que la ley autoriza, porque esta es la manera en que las partes sometidas a un procedimiento o actuación administrativa deben llevar a cabo sus diferencias. De una parte representa un límite a la contención del poder del Estado y un eventual ejercicio arbitrario de sus facultades, y por el otro lado representa una limitación para el contribuyente, que no puede realizar cualquier actuación en la oportunidad que considere y sin los requisitos que la norma exige. Obviamente, uno podría decir en un lenguaje general que el contribuyente lo que tiene de pronto es un saldo a favor, entre comillas, entendido en el argot o en términos generales, como que de pronto tiene unos recursos de más en cabeza del fisco y que necesitan ser retornados. Sin embargo, la existencia de saldos a favor y la existencia de un pago de lo no debido o pago en exceso tienen diferentes circunstancias, porque de una u otra manera el saldo a favor lo único que está mostrando es que el contribuyente, después de haber hecho
su declaración de haberla presentado y pagado, entre comillas, por supuesto, pagado entre comillas, porque si hay un saldo a favor, pues ¿qué va a pagar? Teóricamente, resulta que de esas operaciones y de la depuración de la base gravable le da una situación en la cual el contribuyente no tiene que pagar impuesto. Sí lo tenía que pagar, pero no lo va a pagar. En el otro caso, en el pago de lo no debido, lo que vamos a encontrar es un contribuyente que pagó bajo el convencimiento de que estaba cumpliendo una obligación tributaria, y ese pago resulta que con el tiempo se da cuenta de que no debió haberse hecho, que no tenía causa legal para su realización. Y en este sentido habrá que recordar las normas del Estatuto Tributario Distrital e inclusive el mismo Estatuto Tributario Nacional, que dicen que las declaraciones presentadas por no obligados no tienen efectos, situación que se da de pleno derecho o pena por Ministerio de la Ley, e igualmente pues es una situación que hay que tener en cuenta. Ahora, tanto para la solicitud, para el saldo a favor, como la devolución del pago de lo no debido, pues hay unos trámites, hay unos procedimientos, pero ambos procedimientos son perfectamente distinguibles. De otra parte, era mandatorio para la demandante, presentar o no una solicitud de corrección. Pues realmente no era mandatorio ni era el procedimiento, porque para ello pues o estaba el decreto 1000 del año 97 o el decreto 2227 del año 2012. Cualquiera de los dos decretos, de una u otra manera, el que se aplica es el del 2012, por supuesto. Traen un trámite especial, fundamentalmente, para desarrollar la devolución de pagos en exceso o pagos de lo no debido. E igualmente, en este sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado, del Honorable Consejo de Estado, ha determinado que a partir de la fecha en que se ha realizado el pago, se tiene un término para su solicitud que coincide con el de la prescripción de la acción ejecutiva, y en este caso son 5 años, y en este sentido la declaración es del año 2012, cuarto bimestre, y en el término muy corto inclusive solicitó, bueno, tan corto no, más o menos 2 años si la memoria no me falla, pues solicitó fundamentalmente la devolución del pago de lo no debido, por lo tanto pues no supera el término de los 5 años que el ordenamiento jurídico bajo la interpretación del máximo tribunal de lo contencioso ha dado en este caso. Obviamente no podía en este caso la administración dar entender que se debería corregir la declaración. No podía entender la administración que tuviera que presentar un proyecto de corrección y para su aprobación, y tampoco podía la administración traslapar dos situaciones jurídicas totalmente distintas para acoger un procedimiento que no era aplicable. Entonces, en ese sentido, encontramos que existe una violación al debido proceso. Desde ese punto de vista, ustedes saben que son derechos fundamentales y bajo el criterio de la Honorable Corte Constitucional procede cualquier manifestación de oficio del juez, aunque no se hubiere propuesto ningún cargo, si es que a ello si hubiere lugar en este proceso. Bien, de otra parte, aquí pues la inquietud que ha surgido es que al observar el objeto social de la entidad demandante, obviamente tiene como objeto principal pues realizar inversiones y puede constituir sociedades. Eso no está en discusión, está aprobado, y es un elemento muy importante para que la administración, como en efecto lo hizo, hubiera tenido en cuenta para decir si eran o no
activos fijos y las inversiones realizadas allí provenían de activos fijos. Ahora, si observamos teóricamente el Código de Comercio y la estructura del impuesto de industria y comercio, pues es claro que evidentemente dice que una actividad es comercial cuando pues evidentemente también hay una correlación de ser un acto mercantil. Artículo 20 habla de operaciones y empresas, 20 del Código de Comercio, por supuesto, habla de actos, operaciones y empresas mercantiles, y entre ellas dice son mercantiles para todos los efectos. El numeral quinto dice la intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales, los actos de administración de las mismas, de las inversiones, o la negociación a título oneroso de las partes de interés, cuotas o acciones. Inclusive, por el numeral primero uno podría llegar a decir la adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos en igual forma y la enajenación de los mismos. Entonces, estamos hablando de acciones, eso también pueden ser bienes, ¿cierto? Adquiridos a título oneroso, claro, porque las inversiones en Rigopaila tuvieron que haber costado, evidentemente. Ahora, el tener unos dineros en acciones, sin lugar a duda es una inversión. Lo que se pregunta es si hay un ejercicio también de administración de esa inversión. Uno teóricamente podría decir que se podría llegar a esa conclusión en la medida en que pues hubo una decisión de invertir y de que esas inversiones fueran dejadas allí. Pero uno también llega a la conclusión de que esas decisiones fueron tomadas en su momento, y en este caso fueron del año de 1991. Entonces, la decisión que se tomó de invertir en Rigopaila y el otro ingenio, pues se tomó en el año de 1991, y esa decisión consta de dos elementos. El primer elemento es la decisión de invertir, y segundo, la misma decisión de no mutar esa inversión desde esa época. Entonces, en la medida en que permanezca lo inicial de la manifestación de la voluntad del cuerpo societario o de la entidad societaria, pues evidentemente pues uno no encuentra que para el año grabado del 2012 pues haya un mayor acto de administración, cuando ese mismo acto de administración se dio en el año de 1991 o en el mismo momento en que se decidieron adquirir las acciones, y no hay ningún cambio. Ahora, uno podría llegar a decir que evidentemente que es un acto mercantil que está dentro del giro de los negocios, y que en el caso de que vendiera esas acciones, pues hace parte del giro de sus negocios, y que por lo tanto es un activo movible. Perfectamente esa conclusión puede ser válida, no se discute. Pero también tenemos que tener en cuenta algo que, si bien en el artículo 230 constitucional dice que los jueces en sus decisiones deben no solamente estar sujetos al imperio de la ley, sino a la primacía de la sustancia o la materia sobre la forma. Se ha entendido fundamentalmente que esa prevalencia de la sustancia sobre la forma, fuera única y exclusivamente en materia procedimental, pero en materia tributaria, además de eso, debe tener un alcance muy específico, y es la realidad del hecho económico. Es la realidad del hecho económico el que nos determina la situación para acomodarnos a la norma. No hay nada distinto en este caso. Y lo que hay que tener en cuenta es que estas inversiones son del año 1991, las que certifican los ingenios. Permítanme, por favor. Castilla Agrícola S.A. y Rigopaila Agrícola S.A.
indican que desde el 30 de diciembre de 1991 hay unas inversiones de San Mateo Botero y Compañía Limitada, sobre las cuales no se ha efectuado ninguna negociación sobre dichas acciones. Ello implica, no solamente en cuanto a la titularidad, sino que esas acciones hubieran sido dadas como garantía o como anticresis o en una especie de prenda. Por lo tanto, ni siquiera han servido como fuente para apalancar recursos que hubiera necesitado la sociedad demandante, y mucho menos las ha vendido. Obviamente, nos comentaba la señora apoderada de la parte demandada, con una preocupación importante, que en la discusión ante la administración no estuvo la demostración del asunto que hoy se llega acá, y que evidentemente ello podría generar una violación al debido proceso y al derecho de defensa, más cuando el Estatuto Tributario Nacional tiene una limitación para la prueba de los hechos en lo que antes se llamaba la vía gubernativa, hoy se llama sede administrativa. Sin embargo, el Honorable Consejo de Estado, con ponencia del doctor Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, al interpretar el alcance de los requisitos de la demanda de la Ley 1437 de 2011, ha manifestado que uno de esos es la petición de pruebas o la aportación de las mismas de lo que se pretende demostrar. Bajo ese criterio, dicha corporación ha manifestado que es precisamente el juicio de lo contencioso administrativo la oportunidad expedita para que las partes demuestren aquellos supuestos de hecho que le interesan. En este sentido, si bien puede haber deficiencias en sede administrativa, no es menos cierto que ante este despacho se demostró con las certificaciones provenientes de los ingenios, como aquí yo lo he denominado, la propiedad, la titularidad y la no negociabilidad de las acciones por alrededor de 21 años aproximadamente, contados a partir del año 1991. Entonces, en ese sentido, no es posible atender los llamados de la parte demandada, y no encuentra el despacho que exista vulneración a su derecho de defensa. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que, conforme al artículo 61 del decreto 2649 de 1993, pues esta no es una inversión de carácter temporal. Las inversiones de carácter temporal son las que se hacen a menos de un año, y en este caso hay inversiones del año de 1991. También se registraron en las certificaciones del revisor fiscal la adquisición de acciones de los años 2009 y 2010, y por lo tanto, si lo reclamado en devolución era del año 2012, pues por supuesto se superó el término del decreto 2649 de 1993, en el sentido de que la inversión no es temporal, sino que es una inversión de carácter permanente. Ahora, también el Honorable Consejo de Estado, con ponencia de la doctora Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, ha considerado que cuando no se causen ganancias ocasionales, conforme al artículo 300 del Estatuto Tributario, encuentra que es un elemento suficientemente indicativo de la permanencia de la inversión. Eso pues obviamente va a estar en el fallo, pues ustedes no pretenderán que yo me sepa todos los números de los expedientes, pero pues este es el sentido del fallo. Y esa otra segunda condición aquí lo cumple. Ahora, si fuéramos de estricto rigor formal
y no aceptáramos la primacía de la sustancia o de la materialidad del hecho económico, que su realización es la que determina ¿qué cosa? Pues el agotamiento del hecho generador, ¿sí? Y da lugar posteriormente a la causación del tributo, ¿cierto? Pues llegaríamos a una conclusión tan sencilla que si la sociedad demandante no tuviera dentro de su objeto social ninguna clase de inversión, ¿cierto? Y realizara inversiones e inversiones temporales de manera continua, pues entonces por no tener en su objeto, pues no es pasible de pagar el ICA. Entonces hasta allá no podemos llegar. Ahora, el hecho de que en su objeto social principal tenga la consideración de que está facultada para hacer operaciones de inversiones en otras sociedades, inclusive constituir otras sociedades, pues hay que mirar el entorno de cuál fue el comportamiento de esa inversión. Y al ser una inversión permanente, pues evidentemente los réditos provenientes de una inversión permanente no son activos movibles o móviles, sino activos fijos. Inclusive desde ya se anticipa que la venta de esas acciones por una inversión hoy, si hoy se fueran a vender a 24 o 25 años, 24 años de haber sido constituidas, tampoco sería venta de un activo móvil, sino venta de un activo fijo. Entonces, en ese sentido, la realidad del hecho económico, bajo la tesis de la primacía de la sustancia sobre la forma, lleva al despacho a concluir que evidentemente los réditos de esas inversiones, al ser inversiones permanentes, en los términos del artículo 61 del decreto 2649 del 93, y segundo, al acusar lo que el Honorable Consejo de Estado dijo sobre el artículo 300 del Estatuto Tributario sobre la causación de ganancias ocasionales en materia de renta, confirman que evidentemente estamos en presencia de un activo fijo y que por lo tanto no ha habido pues pensarse o bien en gravar, ¿sí?, o bien por parte del contribuyente declarar el ICA. Por lo tanto, estaba habilitado para solicitar la devolución al no tener del pago de lo no debido o pago en exceso, pero fundamentalmente porque no había fundamento legal, evidentemente, para liquidar el tributo sobre la inversión en acciones. Bien, intereses deben liquidarse conforme al artículo 863 del Estatuto Tributario, costas conforme a lo manifestado por el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección cuarta, no proceden en cuanto este es un asunto de interés general. En principio, este es el sentido del fallo. Lo vertiremos por escrito, se lo notificaremos a sus correos electrónicos. Y antes de culminar, quiero comentarles algo que me parece de importancia a mis colegas, porque los colegas por lo general siempre tienen reparos contra la actividad que se realiza por los jueces. No es este el caso, nadie me ha hecho ningún reclamo de nada acá, pero también desconocen a veces lo que se hace por parte de la judicatura y lo que está haciendo el gobierno con la judicatura. Hay un proyecto de ley estatutaria de la Administración de Justicia y es importante que ustedes lo sepan porque eso les puede generar, no ya, pero en un término de unos 5 años, un problema de seguridad jurídica en sus fallos. Es sencillo, se propone que todo juez unipersonal que acceda a la función judicial lo hace por carrera. Eso no tiene ninguna novedad, pero lo hace en un grado que ellos denominan escalafón 1. ¿Ves? Hasta ahí, eso aparentemente tampoco tiene ningún inconveniente, pero luego dicen que el operador judicial debe llegar al escalafón 2. Bueno, pero que si no llega al escalafón 2, en un término de 4 años, a partir del cual se pone en vigencia ese sistema, pues pierde sus derechos de carrera y será removido del cargo.
Lo más parecido que hemos encontrado en este momento es con los docentes, pero la diferencia es que a los docentes no los excluyen de la carrera de docente. Simplemente ellos le dicen, usted quiere ascender en el escalafón docente, haga cursos, haga capacitaciones, especializaciones, maestrías, no sé, en fin, en entidades, en universidades que estén acreditadas ante el Ministerio de Educación. Aquí, por el contrario, se está proponiendo excluir automáticamente de la carrera, pero eso lo que está demostrando aparentemente es una desconfianza sobre lo que se hace en la rama judicial y sobre el sistema de calificaciones que provee tanto el Consejo de Estado sobre los magistrados de tribunal y el que proveen los magistrados sobre los jueces. Cada actuación que nosotros realizamos, auto que suba en apelación o sentencia que suba en apelación, inclusive los incidentes de desacato que suban en consulta, todas las veces tienen un factor de calificación de calidad. O sea, nosotros cada providencia, inclusive hoy en el sistema oral, esta audiencia es calificada. Y uno de los elementos de calificación es la claridad, la consistencia, en fin, el lenguaje, que no me demore, pues evidentemente ya me estoy demorando más de lo previsto con este servicio social. Entonces es bien interesante que de pronto ustedes en sus oficinas y con los colegios de abogados no se les olvide que los colegios de abogados van a ser la primera instancia disciplinaria de ustedes. Entonces eso también le interesa a mis colegas, porque allí pueden haber multas o sanciones de suspensión o de exclusión de la carrera. Y la segunda instancia pues la va a hacer el nuevo ente disciplinario. Entonces, si uno llega tarde o no discute o no hace otras proposiciones, pues evidentemente no participa del debate. Si el proyecto pasa, en 5 años ustedes van a tener renovada posiblemente, como van las cosas, un porcentaje muy importante de sus jueces individuales, ¿cierto? Y lo que cuesta preparar un juez, a mí me ha costado, para poderles decir esto hoy, 9 años de trabajo. Se los digo con tranquilidad porque pues no tengo inconvenientes, es un caso que pues, uno estudia, pero eso lo da la experiencia. Es posible que un juez recién llegado no lo haga y demore unos 3 o 4 años en poder empezar a captar el derecho tributario, que tiene una característica de ser reformado cada 2 años. Entonces, mi muy respetuosa observación es que pongan eso en el radar de sus análisis y que no dejen, como siempre, en el ojo del huracán a los jueces diciendo que no hacen nada, que solo hacemos paros, que nos demoramos años. Pues yo no me he demorado tanto, pues hasta el 14 de enero acá que la repartieron, pero con 4 audiencias pues creo que nos ha rendido. No los quiero cansar más, les agradezco, vamos a redactar el acta. Obviamente esta última parte del servicio social no entra dentro del acta, pero sí quiero dejar una constancia vivencial e histórica porque mis actuaciones, como la de todos mis colegas, son públicas. Muchas gracias.